Bien, bendiciones queridos hermanos que nos escuchan a través de este audio. Vamos a continuar con la clase de demonología bíblica. Demonología bíblica, clase 7, doctrina 7. Vamos a ver en esta clase sobre los demonios, ¿no? Los demonios detrás de la idolatría, ¿no? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a conocer entonces a través de las Escrituras que detrás de la idolatría hay demonios. Y vamos a las bases escriturales citando 1 Corintios capítulo 10, verso del 19 al 20. Ahí el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. ¿Qué dice esta porción bíblica? Dice, quiero leerlo en la versión lenguaje sencillo. Dice la palabra del Señor. Eso no quiero decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrece. Vemos ahí pueblos ofreciendo alimentos a los ídolos, ¿no? El verso 20 dice, cuando los que no creen en Cristo, o sea, los inconversos, ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y vemos aquí en este verso 20 que el apóstol Pablo prohíbe, ¿no? Prohíbe a los creyentes participar de eso, ¿no? Y dice, y yo no quiero, ahí dice claramente, y yo no quiero que ustedes, ¿no? Ustedes creyentes, ¿no? El Corinto, tengan que nada que ver con los demonios. Vemos este texto claramente que detrás de un ídolo hay demonios. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede participar de la copa del Señor y a la misma vez de la copa de los demonios. Y sigue en este capítulo 10 de 1 Corintios. Quiero seguir lecturando del verso 21 al verso 22. Reina Valera 1960. Dice, mire, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y a manera de pregunta que en el verso 22 aparece, o provocaremos a celos al Señor, ¿no? Recuerden que Dios es celoso. Dios es celoso con su pueblo, ¿no? Somos más fuertes que Él. Entonces, ¿servimos a Dios o servimos a los demonios, ¿no? Dios es fiel. También quiere que su pueblo sea fiel a Él. Porque decidimos aceptarlo a Él. Y tenemos que nosotros ser obedientes a su palabra. Dios quiere obediencia, ¿no? Obediencia quiero y no sacrificio. En el Antiguo Testamento, vemos que hay una ley que Dios dio al pueblo de Israel. Levítico, el capítulo 19, verso 4, dice, no os volveréis a los ídolos. Vemos ahí Dios hablando a su pueblo escogido, Israel. No os volveréis a los ídolos. Recuerden que el pueblo de Israel siempre
ha tratado de buscar siempre adoración en ídolos. Por eso él está escribiendo claramente: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Lo que está hablando este verso es que no se ponga, el pueblo de Israel no ponga su confianza en ídolos, ni que se hagan imágenes de dioses hechos de metal, porque yo, tu Dios, te prohíbo. Yo, el Señor, tu Dios, te prohíbe en estas prácticas, ¿no? O participar de estas prácticas. Textos muy claros, muy claros. Entonces, el significado, vamos con el significado bíblico de idolatría. ¿Cómo podemos definir, de acuerdo a lo que estamos citando los textos bíblicos, cuál es el significado de idolatría, ¿no? Bueno, en términos bíblicos, se puede definir como la adoración de un Dios que es falso, o que está sustituyendo al que es verdadero, ¿no? Esto quiere decir que alguien puede estar adorando a divinidades o creaciones artificiales. La idolatría se practicó desde muy temprano en la historia, desde muy temprano, desde que el hombre falló, pecó al Señor. Entonces vienen dos simientes: una simiente que busca a Dios y otra simiente que buscar adorar a dioses, ¿no? Que son falsos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antepasados de Abraham, dice la palabra del Señor, servían a dioses extraños, o sea, la familia de Abraham, ¿no? O sea, que Abraham vino de una familia idólatra, ¿no? Pero Dios lo llama, ¿no? Abraham, por misericordia, por supuesto, para que formara un pueblo, ¿no? Un pueblo que le siga a Dios, ¿no? Que adore a Dios. Vamos citando Josué, el capítulo 24. Josué, capítulo 24, verso 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces la idolatría es antiquísima, no es de ahora, sino de hace muchos años. Y Dios, pues, siendo el creador, ¿no?, de todo lo que vemos y no vemos, odia la idolatría. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que su creación le adore a Él, porque Él es el creador, ¿no? Y por supuesto, Dios tiene, diríamos, en nuestra manera de expresar, la razón. Dios odia la idolatría, porque se está adorando, pues, a un ídolo como si fuera Dios, como si fuera Dios mismo, y eso Dios prohíbe, Dios no quiere, ¿no? Vamos citando otro texto bíblico, Deuteronomio, capítulo 8, verso 19. Dice: si más llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, ahí vemos Jehová tu Dios, le dice al pueblo de Israel, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Mire el castigo que Dios dice a su pueblo: no vayas a adorar a dioses ajenos. Entonces, para nosotros, ya como creyentes, como hijos de Dios, pues ya sabiendo las Escrituras, no tenemos que ir en busca de ídolos.
porque los ídolos pues no son nada, no son nada. Vamos ya en el Antiguo Testamento. Habíamos citado un texto del Antiguo Testamento, pero vamos también al Nuevo Testamento. En 1 de Corintios, en el capítulo 8, verso del 4 al 6, dice la palabra del Señor: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, o sea, un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Verso 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. O sea, tenemos que darle gloria, alabanza a Dios. Somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claramente habla del Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús vino a esta tierra a dar vida eterna a los que creen. No hay otro medio en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. A través de Jesucristo llegamos al Padre. Entonces, los demonios, vemos, son los que promueven la idolatría. Por eso que Dios prohíbe al ser humano hacer ídolos, porque detrás de los ídolos hay demonios, ¿no? Vamos a ver que Dios prohíbe hacerse ídolos de piedra, hacerse ídolos de madera o leño. Vamos a ver que a través de la idolatría mucha gente por ignorancia se arrodilla a estos ídolos, ¿no? Pensando que ahí habita Dios, ¿no? Pero recuerden que Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu. Muy bien, vamos con algunos textos de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 26, verso 1, dice la palabra del Señor: no haréis para vosotros ídolos. Nuevamente ahí Dios prohibiendo al pueblo de Israel: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, prohibido hacerse ídolos de piedra, prohibido hacerse ídolos de madera o leño. Oseas capítulo 4, verso 12. Mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces ellos prefirieron adorar ídolos de madera en vez de adorar a su Dios, a Jehová. Vemos que el hombre, a veces, por más que pueda conocer a Dios, trata de desobedecer e irse a ídolos, ¿no? Y Dios prohíbe eso, ¿no? Dios no comparte su gloria con nadie. Él merece toda la adoración, toda alabanza, porque es el creador. Los demonios incitan al hombre para que a través de ídolos se arrodillen a ellos. Los demonios, es decir, tratan de alejarse
tratan de que el hombre se aleje de Dios, ¿no? Vamos a Isaías, ¿no? Isaías 44:15. Isaías 44:15, ¿qué dice? De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios, y le adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Hay gente que por ignorancia cree que en una imagen está Dios, ¿no? Pero es un ídolo, y detrás de ese ídolo hay demonios. Por eso estamos haciendo este audio de los demonios detrás de la idolatría, para que sepan que detrás de ese ídolo no existe Dios, sino un demonio. Vamos al Nuevo Testamento. En los ídolos, vamos a ver que en los ídolos habitan los demonios. Texto muy claro en Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Dice: y clamó con voz potente, haciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos con otra versión, a ver, la versión lenguaje sencillo, que dice: gritaba con fuerte voz, por fin cayó la gran Babilonia, ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus, nido de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. Vemos ahí claramente que en los ídolos habitan los demonios. Entonces el que adora ídolos está en maldición, porque está contra Dios. Y vemos que esta idolatría se transmite a sus generaciones. Quiere decir que, por ejemplo, si uno es adorador de San Martín de Porra, ¿cómo se llama? Otros que vemos en el mundo, de la Virgen de Guadalupe, bueno, ¿no? Vemos que va a salir también el que adora, sus hijos también van a adorar, ¿no? Van a adorar porque los demonios toman posición de eso, ¿no? Porque están en pecado, o sea, están transgrediendo la ley de Dios. Entonces vemos que el que está practicando idolatría está en maldición, y eso se transmite a sus generaciones. Vamos en Éxodo, vamos con otra ley de Dios, ¿no? Con otra ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, por ejemplo, del 4 al 5, que dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las que aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Dice muy claro, no, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, ahí vemos, celoso. Dios es celoso, y que visita ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Quiere decir que las personas que están en idolatría lo aborrecen al Señor. Por lo tanto, pues hay que arrepentirse y decir: Señor, perdóname, y nuevamente vuelvo a adorarte, ¿no? Dios es espíritu, entonces Dios odia la idolatría, ¿no? Vamos viendo algunas descripciones muy general de demonios de idolatría en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, Dagón era un demonio que adoraban los filisteos. Dagón, ¿no? Aparece
en Jueces, en capítulo 16, verso 23. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. O sea, Dagón era un demonio, ¿no? Su dios. O sea, los filisteos, que eran un pueblo gentil, tenían a su dios, ofrecían sacrificio, que es Dagón, su dios, ¿no? Dice: para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, ahí vemos, nuestro Dios entregó en manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Quién fue Sansón? Bueno, todos sabemos que Sansón fue parte del pueblo de Israel, ¿no?, que Dios levantó para liderar, ¿no? Pero ¿qué pasó con Sansón? Bueno, Sansón pues desobedeció a Dios, se fue, se enamoró de Dalila, que era filistea, entonces abrió puertas al pecado y bueno, murió, ¿no? Murió por adorar ídolos. Su muerte fue trágica, ¿no es cierto? Eso lo vemos en Jueces, ¿no?, cómo él murió por desobedecer al Señor, ¿no? Por eso que se cumple la palabra que Dios aborrece la idolatría, Dios quiere adoración, ¿no? Entonces Sansón se alejó, ¿no? Se alejó de Dios. Bueno, ese es otro tema, pero vemos que los filisteos pues adoraban a Dagón, que era un ídolo, que era un demonio ahí. Muy bien, por ejemplo, también aparece Astoré en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Astoré, Quemos, Moloc. Y vemos que el pueblo de Israel, conociendo a Dios, fueron a adorar a esos dioses. Mire la desobediencia, ¿no?, las consecuencias de la desobediencia a Dios cuando el hombre se aleja, ¿no?, se aleja de Dios y va en busca de adoración de otros dioses. Dios derrama su ira, ¿no? Y recuerde que Dios castigó al pueblo de Israel. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 33, dice: por cuanto me han dejado. Ahí vemos, el pueblo de Israel abandonó a Dios, a Jehová, ¿no? Porque dice claramente: por cuanto me han dejado, ¿no? Y han adorado a Astoré. Ahí vemos diosa de los sidonios. O sea que en ese tiempo había mucha adoración a imágenes, ¿no? El pueblo gentil adoraba en ese tiempo a muchas imágenes, y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios, ¿no? A Quemos, ahí vemos, aparece Quemos, dios de Moab, aparece también, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos. O sea, cuando hablamos camino, hablamos de leyes, de estatutos. Ahí está hablando claramente Jehová al pueblo de Israel, dice: y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, o sea, sus leyes, ¿no?, y mis decretos, como hizo David, su padre. Vemos el pueblo de Israel abandonando a su Dios, abandonando a Jehová, y se fueron a adorar a dioses extraños, dioses ajenos. Vemos ahí entonces textos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en el tiempo que Jesús vino aquí a la tierra a salvar. Jesús vino pues en el tiempo de Roma, ¿no? Había también idolatría. Por ejemplo, Diana era un demonio adorado en el mundo romano. Diana, ¿no? Vamos a citar Hechos, capítulo 19, el verso 24 y el verso 27. Ustedes pueden leer todo el capítulo 19 para que entiendan mejor. Entonces vemos ahí
en Hechos 19, el 24, que dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, vemos ahí haciendo imágenes, ¿no? Templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, ¿no? Y no solamente el verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Quiere decir que había mucho negocio, ¿no?, en hacer imágenes ahí, en ese tiempo, tiempo de Roma, sino también que el templo de la gran diosa Diana. Entonces vemos ahí la imagen construyendo ahí templecillos de plata de Diana. El templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. En ese tiempo, pues el primer siglo, ¿no? Mucha gente, por falta de conocimiento, pues veneraba, ¿no?, a Diana, ¿no? Dice toda Asia y el mundo entero. Miren, gente por ignorancia adoraba a Diana, ¿no?, a este demonio. Y bueno, por supuesto había maldición, ¿no? Adorar a imágenes es maldición, ¿no? Entonces vemos ahí que los demonios operan detrás de la idolatría. Los demonios están ahí en los ídolos, ¿no?, en los ídolos, para que tratan de los demonios ver personas que le adoren a ellos, a los demonios, y Dios pues es celoso, Dios no quiere, ¿no? Entonces el propósito de la idolatría es apartar, ¿no?, apartar al hombre del conocimiento de Dios, y ser siervo de Dios es falso, ¿no? Vamos a otro texto, por ejemplo en Gálatas, en el capítulo 4, verso 8, Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, por ignorancia. Pablo se refiere hablando a los Gálatas, de que ellos servían por ignorancia, ¿no? Y recuerden que Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces a veces lo hacemos por ignorancia, ¿no? Pero para eso estamos haciendo este audio, para que puede haber gente que todavía está adorando a dioses pensando que es Dios, ¿no? Pero la palabra nos dice claramente que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Otro de los propósitos de la idolatría sería confundir al hombre pensando que un ídolo es el Dios verdadero, ¿no? En Salmos, en capítulo 115, verso del 4 al 5, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Entonces vemos que los ídolos no son nada, no ven, no hacen milagros que llevan a la vida eterna, no dan salvación, nada. Los demonios son espíritus inmundos, hemos visto en las clases anteriores, malos, perversos, que destruyen ¿qué? Al ser humano, ¿no? Los demonios causan decadencia moral en el ser humano. ¿Qué pasó con personas que buscan adoración a demonios a través de los ídolos, ¿no? En Romanos, ¿qué dice? En Romanos capítulo 1, verso 23, ¿qué dice? Vemos que la ira de Dios contra el pecado.
por adorar a imágenes. Dios a veces nos abandona porque el hombre, en lugar de buscar a Dios, busca adoración en ídolos, ¿no? En Romanos, en el capítulo 1, verso 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Conocen a Dios y de pronto se apartan y buscan adoración en ídolos, ¿no? En ídolos. Entonces los demonios, su propósito es causar decadencia moral en el ser humano. Mucha gente cae en la trampa de la idolatría, ¿no? Por falta de confianza en Dios, por falta de fe, ¿no? Dios quiere que tengamos fe en Él, ¿no? Recuerde que la fe que salva es Cristo, ¿no? La fe que salva es Cristo. Entonces mucha gente pues cae en la trampa de la idolatría por falta de confianza. Vamos a Jueces capítulo 2, verso del 11 al 13, que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Vemos ahí el pueblo de Israel, conociendo a Dios, retrocedieron y fueron a servir a los Baales. Verso 12: dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban ¿qué? En sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. O sea, Dios se enoja. Viene la ira de Dios cuando hay adoración a demonios. Verso 13: y dejaron a Jehová y adoraron ¿qué? A Baal y a Astoré, y por falta de conocimiento pues las escrituras a veces nosotros lo hacemos, pero aquí lo que estamos leyendo en Jueces, podemos conocer a Dios y de pronto abandonamos a Dios y nos vamos a adoración de ídolos, y otra gente a veces no lo hace por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿no? Pero sucede, de acuerdo a lo que estamos viendo en los textos. A veces conocemos a Dios y de pronto lo abandonamos y nos vamos a otros dioses, ¿no? Y Dios manifiesta su ira, ¿no? Dios es justo, ¿no? Dios es misericordioso, pero también Dios de ira. Cuando disciplina, cuando castiga. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios, pues hemos visto varios textos en esta clase que nos exhorta a alejarnos de todo lo que se pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, ¿no? En primera de Juan 5:21, por ejemplo, nos dice la palabra del Señor: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guarda de los ídolos. Entonces, Dios entonces no es un ídolo de metal o de madera o de piedra, no. Tampoco se le puede alojar en un templo terrestre, porque Dios es espíritu, ¿no? Es imposible hacer una imagen de Él, dado que Él es espíritu todopoderoso, invisible a la vista humana, ¿no? Por consiguiente, la adoración pura de Jehová tiene que estar completamente libre de idolatría, ¿no? Muy bien, hemos visto varios textos con respecto de idolatría, de los demonios que operan a través de la idolatría. Finalizo con este texto, 4:24, que dice Juan 4:24: pues Dios, ¿qué es? Espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu
y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta clase número 7, demonios detrás de la idolatría. Que Dios les bendiga abundantemente y estaremos en la clase número 8. Bendiciones.